eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. Muy bien, entonces en este encuentro lo que vamos a hablar es de funciones. Nosotros tenemos definido, digamos, desde el cálculo, unas características propias de cada función. Entonces vamos a empezar hablando de la función cuadrática. Esta función, de manera muy general, tiene una fórmula que vendría siendo x a la 2. Su gráfica se puede llamar o es conocida con el nombre de parábola. Esta parábola entonces es abierta hacia arriba cuando dentro de la expresión general que la representa, que es ax a la 2 más bx más c, si sabemos que esta a es positiva, entonces la parábola siempre va a ser abierta hacia arriba, esa u que están viendo en pantalla. Pero si sé que esta a es negativa, entonces inmediatamente la parábola es abierta hacia abajo. Tenemos otra función eh, llamada pues dentro del campo del cálculo como una función polinómica, es la función cúbica, que de manera general se puede representar con x a la 3 y pues digamos que en algún sentido su nombre se le ha puesto como la silla de montar, porque parece que es la silla que utilizamos para montar en un caballo. Bueno, eso tiene pues repercusiones lógicas más adelante dentro del cálculo integral. Tenemos entonces las dos funciones polinómicas importantes. Función cuadrática, x a la 2, su nombre es una parábola. Tenemos la función cúbica que es x a la 3, llamada silla de montar, y sus gráficas pues las logran ver ahí. Tenemos entonces ahora una función especial que es la función logarítmica. Entonces, de manera general yo puedo decir que su fórmula es justamente logaritmo en base a de x. Entonces, características fundamentales e importantes: esta función siempre debe cruzar por 1 en el eje x y no atraviesa lo que es el eje y. El eje y en este caso se comportaría como una asíntota. Tenemos la función exponencial con una característica fundamental, y es que esta función exponencial, pues como su nombre lo indica, en su fórmula pues vamos a encontrar que la variable independiente, en este caso pues la x, es el exponente. ¿Qué características tenemos en esta función? Que realmente en esta función siempre debe atravesar o siempre debe pasar por y igual a 1, puesto que tenemos una propiedad que cualquier elemento elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Entonces cumple con esta característica. Muy bien. La función valor absoluto, pues realmente digamos que en términos un poquito más grotescos, pues lo único que hace es volver cada número a su positivo. Es decir, si yo tengo el valor absoluto de menos 2, entonces realmente pues lo volvió positivo. Entonces yo sé que cuando x vale menos 2, y vale 2. Lo volvió positivo. Tiene una característica fundamental, y es que justamente tiene un pico en la parte más baja. Y tenemos por último la parte entera, que lo que hace es volver justamente el número a su parte entera más cercana, y se representa, entonces f de x tiene una fórmula que vendría siendo más o menos como con un corchete doble, y representa pues la función que están viendo en pantalla, que sería más o menos como una escalita. Entonces esas serían las funciones de manera general, aprovechando justamente las características de sus gráficas. Bueno, vamos a analizar entonces en este caso sobre esta función por tramos, justamente qué está sucediendo. Entonces tenemos en una primera ocasión justamente la definición de una función aproximadamente cuadrática. Es una parábola que para en 2. Tenemos de 2 a 6 una función, en este caso afín o lineal, y tenemos de 6 hasta el infinito una función constante, ¿sí? Porque es una línea completamente horizontal. Entonces, si yo me detengo a pensar en el dominio de esta función, yo puedo notar de ella que viene desde menos infinito, justamente porque me lo está indicando. Recordemos que el dominio es en el eje x, entonces viene desde menos infinito, empieza a avanzar en este sentido, viene avanzando acá en 2. Entonces tenemos la particularidad de que tengo un punto vacío y un punto relleno. Es necesario recordar que en este caso pues realmente el que prevalece es el punto relleno,
entonces continúa sin ninguna dificultad. En 6 vuelve y se encuentra el mismo esquema, tengo un punto vacío y un punto relleno, prevalece nuevamente el punto relleno, entonces sigue sin ningún problema y se va hasta el infinito. Por tanto, mi dominio queda definido como todos los reales. Hay otra manera entonces de representarlo, que sería poner los reales. Vamos a trabajar el rango, que es el rango de esta función. Entonces recordemos que el rango se mira sobre el eje y de abajo hacia arriba, siempre partiendo de negativo. Entonces nos damos cuenta que nuestro rango arranca en este valor mínimo, que vendría siendo menos 9 en corchete. Recuerden que todo lo que pertenece a las gráficas es un punto. Ella sigue subiendo, aparentemente tiene un pare en menos 5, pero en menos 5 tenemos por aquí la función, por tanto es un punto relleno, sigue subiendo sin ningún problema, sigue subiendo. En 2 no hay problema, sigue subiendo con toda tranquilidad. Y entonces nos damos cuenta que en 10 vuelve y sucede lo mismo, pero si me paro al lado izquierdo del 10 encuentro un punto relleno, entonces sigue subiendo y nuestra función se pierde en el infinito. O sea que nuestro rango queda comprendido entre menos 9 y el infinito. Bien, hay unas particularidades de esta función y pues deseo también expresarlas aquí. Si me están preguntando que cuánto vale f, en este caso de menos 4, pues lo que me están diciendo es, miren la función, párese cuando x vale menos 4 y dígame qué valor se une justamente con y. Entonces si yo me paro en menos 4 y subo hasta encontrarme con la función, yo sé que se está encontrando justamente con 6. Entonces f de menos 4 vale 6. Hagamos otro ejemplo. ¿Cuánto vale f de 4? Entonces me paro en 4 positivo y subo hasta encontrarme con mi función y ella se une justamente con y. ¿Cuánto vale 4? Sigamos haciendo más ejemplos. ¿Cuánto valdría entonces en este caso f de 18? Me paro cuando x vale 18 y subo hasta la función. Entonces en este caso f de 18 se une con 4. Entonces nuevamente me da el mismo valor. Muy bien. Última pregunta. ¿Cuánto valdría f de 0? Entonces para no enredarnos, el f de 0 es justamente el punto donde toca a y. Y está tocando a y esta función en menos 9.